¿Qué tal? Buenas noches. Pues aquí saludándolos nuevamente en una cápsula donde vamos a hablar sobre el Nepohualtzin, sobre la computadora azteca, y vamos a hacer una cápsula para invitarlos a que pues se apunten a los próximos talleres que vamos a dar sobre el Nepohualtzin. Algo que a mí me ha llamado mucho la atención de esta máquina, de este computador, es que tiene más aplicaciones que no únicamente el aspecto matemático, ¿no? Esta máquina, además de servir para hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, algunas cuestiones de álgebra y situaciones geométricas, pues tiene otras cualidades que hoy estamos trabajando aquí en la Escuela de Medicina Ancestral Tezochicalco, y es el concepto de tratar de entender el pensamiento, ¿no? De tal manera entonces que una de las preguntas que yo me respondí aquí con esta maquinita fue precisamente el hecho de darme cuenta cómo es que mi cerebro hace el proceso de abstracción. ¿Tú estudiaste telemática? ¿Eres telemático? Telemático, sí. ¿Lo que significa? Es como una rama de la informática enfocada a las comunicaciones, electrónica e informática. Una mezcla de esas tres. Bueno, en este caso, la pregunta que le he hecho a mucha gente antes también es la misma que te voy a hacer a ti. Descríbenos cómo haces tus procesos de abstracción. Bueno, digo, tomando como referencia ahí clases previas, es que pues simbolizas algo como digamos la cantidad de dedos, un 4 en un cierto garabato que simboliza ese 4. Entonces ya en vez de tener esas 4 unidades, simplemente con ese símbolo, pues se hace la abstracción de esas unidades, ¿no? Entonces, pero, ¿tú cómo hacías tus procesos de abstracción? como de forma infantil, desde que lo fui aprendiendo al inicio. ¿Te percatabas de que haces procesos de abstracción? No es algo que se vuelve como natural o como sin reflexión. ¿Cuál es el valor que le dan los matemáticos al proceso de abstracción? Pues reducir a una idea quizás simple, como un conjunto de conceptos. Yo alguna vez leí por ahí que se pondera mucho la capacidad de la abstracción en la matemática, ¿no? Y cuando hablamos de abstracción, pues nos quedamos en esa cara como la que tiene ahorita Claudia, ¿no? ¿Qué es la abstracción? ¿Para qué sirve la abstracción? De tal manera que entonces el Nepohualtzin tiene una característica que en un momento dado nos permite darnos cuenta de que el pensamiento moderno, el pensamiento actual, pues tiene dos características. Una es que tenemos un pensamiento irreflexivo o una abstracción irreflexiva, y la otra es que podemos hacer una abstracción reflexiva. Es decir, cuando yo hago matemática en el Nepohualtzin, lo que estoy haciendo es una abstracción reflexiva. De tal manera entonces que cuando tú como telemático, como experto en estos mecanismos, te des cuenta de todo lo que hay, porque estos son mecanismos, mecanismos que guardan un pensamiento simbólico, un pensamiento abstracto, un pensamiento geométrico, que en un momento dado, pues en la actualidad nos cuesta mucho trabajo realizar. Como experto en estas materias que trabajas, ¿qué es lo que ves aquí en este? Pues un cierto orden pues como si fueran representaciones de unidades. Es parecido a la numeración maya, en conteos de 20.
digo, considerando que pues va uno haciendo como ciertas expresiones como un 4 o como unos símbolos de 5 y eso a nivel exponencial conforme va uno avanzando hacia la derecha, ¿no? O sea, es como la primera representación que da esto, ¿no? ¿Te das cuenta de que este es el pensamiento simbólico? Sí, porque ahí no hay ninguna abstracción. Aquí no estás viendo números. No, no estoy viendo ningún símbolo, es tal cual elementos o unidades. Y entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que muchos de nosotros nos quedamos en un ámbito simbólico, pues no llegamos a concretar nuestras ideas. No. Hoy cuesta mucho trabajo que nuestro pensamiento lo hagamos concreto, porque normalmente lo que hacemos es quedarnos en el ámbito simbólico. De tal manera... Y no materializamos esas ideas. Exacto. Entonces, este aparato nos puede ayudar a darnos cuenta de que podemos pasar del ámbito simbólico, donde aquí esto puede ser cualquier cosa. Pueden ser las tejitas de una casa, pueden ser algunas banderitas. O sea, cada quien va a tener una imagen. Cuando no les hemos dicho para qué sirve, van a tener una imagen. Esta imagen, pues es una imagen personal que está de acuerdo a su historia personal, a su historia actual. Cuando nosotros vemos o pasamos del ámbito simbólico a la representación, esto para nosotros pueden representar puntos, ¿no? Y estos pueden representar rayas o barras. Que esto es lo que se ha mencionado como la forma en la que hacían sus operaciones los antiguos mayas, o por qué no decirlo también nuestros antiguos mexicanos. De tal manera que entonces pasamos del aspecto simbólico, ¿no?, a una cuestión concreta, donde yo voy a signar, voy a darle un signo, y entonces estos van a tener un signo de 1 y estos van a tener un signo de 5. Y entonces ya estamos pasando por los diferentes niveles de percepción que nuestro cerebro hace sin que nosotros nos demos cuenta. Lo hacemos de manera automática y de manera cotidiana. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que tenemos que pasar de la abstracción al símbolo, del símbolo a la representación, de la representación a un orden, a una utilidad, pues nos estamos dando cuenta de que esta máquina nos puede ayudar a hacer que nuestro cerebro, nuestro pensamiento simbólico, nuestro pensamiento abstracto, se convierta en algo concreto, ¿no? Si yo te digo aquí que estos son unos, la parte de abajo, todos son unos, la parte de arriba, todos son 5, y esto de aquí tiene el valor de 0 o de vacío, ¿no? Al estar así, sin tocar ninguna de las teclas, la parte central, pues esto está en ceros. Pero si yo subo esta tecla aquí, pues ya tengo un 1. Y aquí tengo ceros. Del aspecto simbólico, del aspecto abstracto, paso al orden concreto. Y entonces aquí, ¿cuánto tendríamos? Un 1. Un 1 con 12 ceros. Un 1 con 12 ceros, que equivaldría a una cantidad. Hablando así en esos números de 10, serían 1000 millones. O 10, no, 1 millón de millones. 1 millón de millones. O 1 billón. 1 billón. Es decir, que nuestra calculadora puede hacer lo que nosotros queramos en la medida en la que nuestro cerebro ordene lo que tiene que hacer. Algo que sucede hoy con nuestro pensamiento actual es que se hace de manera automática, se hace de manera donde yo no intervengo en estos procesos. Pero con el Nepohualtzin nosotros podemos empezar a tener orden en nuestros pensamientos, orden en nuestras ideas, y sobre todo el hecho de que esto nos lleva al concepto de un orden. Al momento en el que vemos esto ordenado, estamos refiriéndonos al concepto del Tezcatlipoca Negro, el señor de las matemáticas, el señor del orden.
Tezcatlipoca pues es el señor del orden, es el matemático por excelencia. Y en este caso pues cuando nosotros lo vemos en esta otra parte, simbólicamente yo puedo transformarlo de base 10 a base 20. De tal manera entonces que aquí tengo unidades de 1 y aquí tengo unidades de 5. Si esto lo vemos en el mundo moderno como una potencia, pues la siguiente sería 20. Sí, exponenciales a rangos de 20. Exacto. Y si son exponenciales en rasgo de 20, ¿este otro cuánto valdría? Pensando, este sería un 20, solo con esta representación sería un 20, y ese sería un 20 por 20, que sería un 400. ¿Y este otro cuánto sería? Entonces esto sería un 20 por 20 por 20, que termina siendo un 8000. Después iríamos hasta 160.000, y después 3.200.000, y así sucesivamente aumentando como en bloques de 2, 2, 2, más un 0. 3.200.000, 64 millones, y así sucesivamente seguir aumentando. ¿Estás seguro que no has trabajado esta máquina? No, pero tengo entendimiento de números binarios, entonces es casi la misma representación. Números binarios, Sí. es decir, punto y raya. Sí, punto y raya, o 0 y 1. O 0 y 1. Ajá. O diríamos el lenguaje moderno de las computadoras. ¿No? Sí. Por eso es que esta es una computadora azteca. Sí, tal cual. Y de hecho más compleja porque con el 1 y el 0 terminamos haciendo muchísimos dígitos para representar tal vez un número muy corto. Pero Representar. sí, exacto, en la abstracción. Y aquí, pues con una nomenclatura de 20, vigesimal, pues se hacen representaciones de números muy, muy altos. Bueno, pues aquí estamos en Casa Nieva. Un saludo para todos los que nos ven. Y pues ya ven aquí el telemático que no sabía de la existencia de la computadora azteca, pues ha descubierto que este instrumento está vigente, actuante, y los invitamos a que nos hablen para hacer un grupo y podamos compartir este conocimiento del Nepohualtzitzi. Obra del ingeniero David Esparza Hidalgo, que es uno de los fundadores de nuestro grupo, del Olincalpulti Nanáhuatl. Gracias. Chao, gracias. Les quiero compartir a mis compañeros una bebida que se llama Sotol, que además trae una víbora de cascabel, el cascabel de la víbora, y se me hizo muy interesante. Fue un obsequio de hoy y es a salud de todos. Ya, no,